Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda el psicólogo Luis. Voy a presentar, ¿no?, nuestra sesión del día de hoy, a la cual le vamos a denominar técnicas de lectura. La última clase, o por así decirlo, ¿no?, la última vez que tuvimos nuestra sesión de orientación y convivencia, pudimos hablar sobre algunas técnicas de estudio, ¿no? Técnicas de estudio. Les hablamos sobre el subrayado, sobre los mapas mentales o mapas conceptuales, de las técnicas de exámenes, resúmenes, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día vamos a aplicar esto a la lectura. Bueno, primero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que se estén conectando y también espero sus comentarios, ¿no? Si la forma como está llegando la sesión es adecuada o qué hay que cambiar, ¿ya? Recuerden de que para los que tienen internet, perdón, los que no tienen internet o de todas maneras lo tienen limitado, ¿no? Tienen hasta fin de bimestre para presentar sus actividades, las preguntas, ¿no? Y si no se puede presentar vía virtual, lo archivan nada más en su folder o en su cuaderno de respuestas y ya se les va a pedir más adelante, ¿ya? No recuerden, todavía tenemos todo el año. Si solo tienen WhatsApp, ¿no? Igual que en el caso anterior, tienes hasta fin de bimestre para presentar tus trabajos, sea por a través del WhatsApp. Si no, lo archivas nada más en tus hojas, si es que puedes imprimirlo. Si no puedes imprimir, en un cuadernito contesta las respuestas, no hay ningún problema. Ahora, si tienes acceso al Classroom, puedes subir tus respuestas en formato Word, ¿ya? Va a estar acompañado a este documento, el Word de las preguntas, en imagen, o sea, con una foto o como te sea más fácil, ¿ya? Como gustes. Muy bien, teniendo estas recomendaciones, vamos a pasar con nuestra primera pregunta. Esta pregunta es para desarrollar. Primera pregunta, ¿cómo empiezas la lectura de un texto? Te voy a dar un tiempo para que lo desarrolles. Si tienes el archivo Word, bueno, ahí lo escribes. O en todo caso, ya en tu cuaderno, ¿no?, o en una hoja, vas anotando la pregunta, ¿ya? ¿Cómo empiezas la lectura de un texto? Una vez que has terminado, puedes pausar el video, ¿no?, o el audio, y contestas y luego le das reproducir, ¿no? Nosotros tenemos una técnica, ya esperando a que hayas contestado, ¿no?, la pregunta. Tenemos una técnica que es la técnica de prelectura. Como dice un dicho popular, es mejor antes que después, ¿no? ¿Por qué? Porque la técnica de prelectura nos permite prepararnos para lo que vamos a aprender dentro de una lectura. Existen diversas técnicas para mejorar la lectura. En esta ocasión nosotros te vamos a presentar esta en particular. Muy bien. ¿En qué consiste las actividades de prelectura? Esa es la primera estrategia, ¿no? La estrategia número 1. Consiste de 5 pasos. El primer paso es la vista rápida. ¿En qué consiste la vista rápida? En justamente hacer una ojeada, una revisión rapidísima, ¿no?, del texto que tengas a la mano. Por ejemplo, si es de un texto de 5 hojas, ¿no?, revisamos los subtítulos rápidamente, mirando cuánto será lo que nos va a tomar, haciéndonos una idea de lo que vamos a leer. Luego viene el segundo paso, paso número 2. El paso número 2 consiste en predecir, es decir, con el título de mi lectura o del libro que estoy leyendo, del capítulo que estoy leyendo, ahora después de darle una ojeada rápida, voy a predecir qué es lo que puedo encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que puedo encontrar en este texto? En este texto puedo encontrar datos sobre qué tema, reflexiones sobre qué, o en todo caso conclusiones sobre qué, ¿no? Y con eso nos vamos al tercer paso. El tercer paso es anticipación. En la anticipación, cuando leemos un subtítulo, nosotros decimos, en el subtítulo dice, por ejemplo, tipos de, mm, por así decirlo, ¿no?, tipos de estrategias, ¿no?, de lectura. Entonces me van a hablar de lectura. De repente, en anticipación, nosotros ya vamos generando una idea, ¿no? De repente me van a hablar de una estrategia así complicada o una estrategia facilísima, ¿no? Quizá algo para anotar, o de repente me van a hablar de una estrategia donde tengo que utilizar mi atención. Entonces, esto que estamos haciendo es anticipar. El paso número 3, anticipar. Y de este modo nuestra mente está mucho más preparada para la lectura. Luego, ¿no?, luego de anticipar,
viene la confirmación y autocorrección. ¿En qué consiste eso? Esa es la primera lectura que hacemos. Ahora ya leemos, ¿no? Ya leemos. Empezamos a leer, a leer, a leer y nos damos cuenta y confirmamos cuál de nuestras ideas previas eran correctas y cuáles no, ¿no? Y las que no eran correctas, o sea, yo decía de repente que era complejo, que íbamos a ver algo, una estrategia que tenía que ver con lo complicado del asunto y veo que no es así, me corrijo, ¿no? Entonces digo, no, esta técnica no es tan difícil, ¿no? Entonces corrijo mis pensamientos, corrijo mis ideas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver, leer un título que habla sobre la justicia social, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes anticipar diciendo, seguro van a hablar sobre que es bueno la justicia social, que todos deberían practicar, pero cuando vas a leer hay una crítica a la justicia social, en el sentido de que si hubiera justicia social para todos, ¿no? Es decir, que cualquiera puede tomar la justicia por sus manos, se generaría un caos, ¿no? Entonces, esto corrige mi pensamiento anterior, ¿no? Y finalmente, el último paso, paso número 5, es el de inferencia. La inferencia se refiere a sacar conclusiones. Entonces, ahora que ya dice tu primera leída, luego, ¿no? De dar tu vista rápida, predecir, anticipar y confirmar y corregir, entonces sacas conclusiones. ¿Qué concluyes de lo que has leído? Y estas las puedes anotar, ¿no? Las puedes anotar y estas anotaciones te van a servir para más adelante. Entonces, en esos 5 pasos consiste nuestra actividad de prelectura. Entonces, conociendo estos 5 pasos que te los he explicado, me gustaría saber que contestes, ¿no? Una segunda pregunta. La pregunta número 2 es, ¿qué actividades de prelectura utilizas y por qué? Igual puedes ponerle pausa a este video o audio y contestar y luego continúas, ¿no? Le das a reproducir. ¿Qué actividades de prelectura utilizas y por qué? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las actividades de prelectura? Vista rápida, predicción, anticipación, confirmación y autocorrección, que es uno solo, e inferencia, ¿no? ¿Cuál de estas 5 actividades de prelecturas utilizas y por qué? Muy bien, ponle pausa y continuamos. Muy bien, entonces ahora que has contestado, vamos a pasar a la segunda parte de la estrategia número 2, que es durante la lectura. La técnica anterior era antes de la lectura. La estrategia número 2 es durante la lectura. Durante la lectura es necesario que empieces a leer desde el primer párrafo y cuando ya empieces a avanzar, te detengas un momento. Puede ser luego de todo un párrafo, luego de la mitad del texto o la mitad de la hoja, y preguntarte lo siguiente: ¿qué pasará? ¿Qué seguirá? Así, de esta manera, preparas o te preparas mentalmente para lo que se viene, ¿no? Tus conocimientos, tus ideas van a estar más predispuestas a aprender, ¿no? También puedes utilizar durante la lectura en voz alta, es decir, ¿no? Mencionar algunas partes, ¿no? De la lectura como si le estuvieras leyendo a alguien. ¿Para qué? Para poder escucharte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, si usas la tecnología, algunas lecturas puedes grabarlas en tu celular, por ejemplo, y más adelante, ¿no? Escucharlas, ¿no? Y ya no necesitas volver a leer, estarías escuchando lo que grabaste. Muy bien, eso es durante la lectura, la estrategia número 2. La estrategia número 3 es después de la lectura. Una vez que has terminado de leer, es importante que te hagas estas preguntas. ¿Cuál es la idea principal de este texto y cuál es o cuáles son las ideas secundarias? ¿Por qué es importante estas dos preguntas? Porque esto te van a permitir organizar tus ideas en principales y secundarias, es decir, en todas aquellas que aporten información importante, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio nos va a ayudar mucho, mucho, mucho para poder tener una mejor comprensión lectora y obviamente va a ayudarte en tu aprendizaje. Bueno, con esto, nosotros queremos dejarte algunas preguntas para que las trabajes, que son las siguientes, ¿no? Eh, bueno, antes de las preguntas, me gustaría que también tú sepas cómo organizar tus ideas, ¿no? Luego de la lectura.
Entonces, después que has leído un texto, es importante que resumas lo esencial. Haces un resumen de las ideas principales. Luego, puedes hacer una síntesis de la información. ¿Cómo es eso? Escribir las ideas principales con tus propias palabras, como si les estuvieras enseñando a alguien que no sabe de ese tema, por ejemplo, un hermano menor, o por ejemplo, a tu papá o a tu mamá, ¿no? Entonces, que no saben de ese tema, ¿cómo les enseñarías, ¿no? Y sintetizas la información con tus propias palabras. El tercer punto es esquematizar los pasos y acciones. ¿Qué significa esquematizar? Es hacer una lista de acuerdo a lo que va primero, lo que va segundo, lo que va tercero, etcétera. Y finalmente puedes utilizar la técnica que vimos la semana última, que fue de mapas conceptuales, ¿no? Entonces, esta es la manera que tienes para organizar tus ideas luego de la lectura, ¿ya? O sea, al finalizar una lectura. Ahora sí, te dejo las preguntas de trabajo para que puedas realizar, ¿no? En tu casa, en tu Word, en tu cuaderno o donde, en tu folder, ¿no? Donde tengas disposición, ¿ya? Muy bien, la pregunta número 3 es la siguiente. De todo lo aprendido, ¿qué te falta para lograr una buena lectura? Muy bien, igual le puedes poner pausa y contestar a la pregunta. Muy bien, una vez que has contestado, pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué estrategia te comprometes a utilizar para realizar tu lectura? De las tres que hemos visto, la prelectura, durante la lectura o después de la lectura, ¿cuál de estas estrategias te comprometes a utilizar para realizar tu lectura? Muy bien. La pregunta número 6, vamos a aplicar un poco de la técnica de prelectura. Aquí hay una imagen que te voy a pedir que la describas. Entonces, la pregunta número 6 es lo siguiente. Describe lo que ves en la imagen. Para quienes no tienen el, por así decirlo, el acceso a video y solo están escuchando por audio, esta imagen se las voy a compartir en el WhatsApp, ¿ya? Para quienes tienen acceso al Classroom van a tener todos los materiales, así que no hay ningún problema. Entonces, aquí hay una imagen de un cuento o un libro, ¿no? De plan lector, ¿no? Que ustedes pueden observar, ¿ya? Si no lo tienen, a través del WhatsApp lo van a observar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en esta pregunta 6? Vas a describir lo que ves en la imagen, que es la portada de un libro, ¿no? Mínimo 3 cosas que observes, máximo todas las que quieras. Y la pregunta 7 es, ¿de qué crees que trate el libro? Al responder esta pregunta, ¿de qué crees que trate el libro? Estarías utilizando la técnica de anticipación y predicción en la prelectura, ¿no? Entonces, viendo la imagen, analizando lo que ves, puedes anticiparte y, y tratar, ¿no? De predecir de qué trata este libro. Bueno, esas son todas las recomendaciones que tenemos y actividades para ti. Como ves, son 7 preguntas y esperamos que te hayan servido para reflexionar, para mejorar algunas estrategias, sobre todo para tu desarrollo académico y personal. Esperamos tus respuestas, ¿no? De acuerdo a cuando tengas disposición de tiempo, no hay fecha de entrega y esperamos vernos pronto. Ten un lindo fin de semana. Un abrazo.